Apple tiene un problema que Siri no puede resolver. Y esta vez no es una burla en redes, ni una función retrasada. Es algo más incómodo. Apple tuvo que reconocer que la arquitectura de Siri no alcanza la calidad que sus propios usuarios esperan. Craig Federighi lo dijo en cámara, pero la frase importante estaba debajo. Según The Information, la demo de IA que Apple mostró en 2024 era, en la práctica, una promesa que sus propios ingenieros no habían visto funcionar. Mientras tanto, el jefe de IA salió de la empresa y Apple terminó pagando $1,000 millones al año a Google para que Siri piense con Gemini. La pregunta ya no es si Siri puede mejorar. La pregunta es otra. ¿Apple puede seguir siendo Apple si necesita a Google para pensar? Y esa respuesta cambia el tablero. Para medir la gravedad, piensa en una escena común. Le pides a Siri que te reserve un vuelo. Siri abre Safari y te devuelve la tarea. Le pides lo mismo a Gemini. Gemini compara precios, entiende fechas, mira opciones y te pregunta si quieres confirmar. La distancia no es de velocidad, es de diseño. Siri nació como un sistema de comandos, detecta palabras y ejecuta rutas predefinidas. La IA generativa entiende intención, planifica pasos y conecta decisiones. No espera instrucciones completas, intenta resolver. Apple lo sabía. Por eso construyó dos modelos internos, Minnie Mouse para el dispositivo y Mighty Mouse para la nube. Ninguno alcanzó. Juntos funcionaron peor. Entonces aparece la primera pregunta incómoda. Si Apple tenía dinero, chips, talento y distribución, ¿por qué no podía cambiar la arquitectura? Ahí aparece el segundo problema. Más de media docena de ex empleados del grupo de IA le dijeron a The Information que el bloqueo no era solo técnico, era de liderazgo. John Giannandrea, contratado desde Google en 2018, no cerraba una decisión central: cuánto procesamiento debía vivir en el iPhone y cuánto debía ir a la nube. Parece una discusión técnica. No lo era. Era identidad. Si Siri depende demasiado de la nube, Apple se parece menos a Apple. Si todo se queda en el dispositivo, Siri no alcanza a sus rivales. Esa tensión expulsó talento y dejó una escena difícil de explicar. La demo de WWDC 2024 prometía una Siri capaz de leer correos, encontrar vuelos y trazar rutas. Pero el equipo de Siri no había visto versiones funcionales. Lo único realmente visible era la cinta luminosa en pantalla. Marketing culpó a ingeniería. Ingeniería culpó a marketing. Y Apple terminó reduciendo el poder de Giannandrea hasta su salida. Pero la pregunta ya era más profunda. ¿Qué pasa cuando tu mayor ventaja se vuelve tu principal freno? Apple siempre defendió que procesar datos en el dispositivo era mejor para el usuario y para privacidad. Lo era. El problema es que entrenar IA competitiva exige datos masivos, justo lo que Apple decidió no recolectar. Google tiene búsquedas, Microsoft tiene documentos y flujos de trabajo, OpenAI tiene millones de conversaciones. Apple tiene una promesa: no mirar demasiado. Esa promesa le dio confianza al usuario, pero le quitó combustible a Siri. Cuando Apple probó su modelo con datos limitados, la tasa de error llegó al 33%. Una de cada 3 respuestas fallaba. Ingenieros la describieron como fea y vergonzosa. Apple, la empresa que no lanza algo hasta que se siente terminado, estaba mirando un producto que no podía defender. Entonces, hizo lo que nadie esperaba: pidió ayuda. En enero de 2026, Apple y Google emitieron un comunicado conjunto que cambió la relación entre ambas empresas. No era un acuerdo cualquiera. Apple usaría un modelo Gemini personalizado dentro de Siri y pagaría alrededor de $1,000 millones al año. Apple no estaba pagando solo por tecnología, estaba pagando por tiempo y en inteligencia artificial. El tiempo era exactamente lo que ya había perdido. La escala ayuda a entenderlo.
El modelo anterior de Apple tenía 3.000 millones de parámetros. El Gemini comprado llegaba a 1.200.000 millones, 400 veces más grande. Pero el dato decisivo era otro. Gemini funcionaría white labeled, sin marca Google visible. Tú le hablas a Siri. Siri piensa con Gemini y tú nunca lo ves. Esa es la señal. Apple no perdió una función, perdió una capa de control. La empresa que durante 50 años diseñó cada parte de la experiencia, chip, sistema, interfaz, tienda, dispositivo, aceptó que la capa más importante del futuro viniera de afuera. La reestructuración interna confirmó la gravedad. Apple no solo movió a su jefe de IA, lo reemplazó con Amar Subramania, un ejecutivo que venía de Microsoft y que antes pasó 16 años en Google, precisamente como jefe de ingeniería de Gemini Assistant. Apple contrató a alguien que conocía el producto que ahora necesitaba alcanzar. Y el movimiento ocurrió mientras otras piezas también cambiaban. Jeff Williams anunció su retiro. Luca Maestri dejó el cargo financiero. Y crecieron los reportes sobre una transición de Tim Cook en los próximos 2 años. Apple estaba moviendo liderazgo al mismo tiempo que intentaba reconstruir el producto que podría convertirse en la interfaz principal del iPhone. Ese es el peor momento para dudar, porque afuera nadie espera. Google ya integró Gemini en Android. Microsoft convirtió Copilot en una capa de Windows y Office. Meta empuja. Llama como infraestructura abierta. Anthropic, Perplexity y Mistral no están reparando asistentes viejos, están construyendo hábitos nuevos. La competencia no necesita destruir el iPhone, solo necesita que el usuario resuelva su vida desde otro agente. Si el agente reserva, busca, resume, compra y decide, la pantalla deja de ser el centro. La relación se mueve hacia quien responde mejor. La ventana no se cierra con un portazo, se cierra con retrasos, demos dudosas, dependencias externas y cambios de hábito. Apple todavía tiene distribución, marca y hardware, pero en IA eso no garantiza liderazgo, garantiza una oportunidad y esa oportunidad se consume rápido. La ventana se está cerrando y Apple no la está cruzando, todavía está buscando la puerta. Todo lo anterior son síntomas. La demo que no funcionaba, el líder que no decidía, el modelo que fallaba, el cheque a Google. Pero la revelación real no es que Siri sea malo. La revelación es por qué Apple no pudo arreglarlo durante 12 años. Siri llegó en 2011, antes que Google Now, antes que Alexa. Apple tuvo la ventaja del primer movimiento. Tenía al asistente en el bolsillo de millones de personas cuando la categoría todavía estaba naciendo, y aún así la dejó quedarse pequeña. No fue falta de talento, no fue falta de dinero. Apple tenía ingenieros, chips, distribución y paciencia. Lo que tenía también eran 3 candados estructurales, 3 cosas que hicieron grande a la compañía en una era y rígida en la siguiente. El primer candado fue la privacidad. Apple construyó una narrativa poderosa. Tu iPhone sabe de ti, pero Apple no necesita saber tanto. Eso vendía confianza y era una diferencia real frente a Google o Meta. Pero la IA generativa se alimenta de patrones, interacciones, correcciones, búsquedas, documentos, conversaciones. Necesita ver mucho para aprender rápido. Apple eligió no mirar. Y esa elección, admirable para el usuario, tuvo un costo técnico. La privacidad no bloqueó a Siri por accidente, le quitó oxígeno. El segundo candado fue el control vertical. Apple controla hardware, software y servicios, porque así puede pulir la experiencia hasta el detalle. Ese modelo funciona cuando el estándar se mueve al ritmo de lanzamientos anuales, pero la IA no espera el keynote. OpenAI pasó de GPT-3 a GPT-4 y luego a GPT-4 o Google aceleró Gemini. Anthropic empujó Claude. Cada ciclo subía el nivel de lo que el usuario consideraba normal.
Apple seguía intentando resolver puertas adentro un mercado que se estaba entrenando afuera, en público, con millones de usuarios corrigiendo el producto todos los días. El tercer candado fue cultural. Apple no promete humo, o al menos esa era la idea. Durante años, su magia consistía en mostrar algo y decir, ya está listo. Pero con la IA rompió su propio reflejo. En WWDC 2024 enseñó una Siri que parecía personal, contextual y útil. Prometió funciones para finales de 2024. Luego se movieron a 2025, después a 2026. Y ahora algunas podrían llegar en 2027. Cuando una empresa obsesionada con controlar el relato empieza a prometer cosas que su ingeniería no puede sostener, la señal no está en el comunicado, está en el miedo a quedar fuera de la conversación. Eso es lo que cambia la lectura. Apple no llamó a Google porque quería optimizar Siri. Llamó a Google porque sus tres pilares, privacidad, control y cultura de producto cerrado, chocaron contra la lógica de la IA generativa. La misma arquitectura mental que hizo al iPhone perfecto hizo a Siri demasiado lento. Por eso, el acuerdo con Gemini pesa tanto. No es una integración más, es una admisión silenciosa. Apple no puede construir a tiempo el motor que necesita, no con sus datos, no con su ritmo, no con sus reglas históricas. Así que pagó $1,000 millones al año para que Google pusiera el cerebro y Apple puso el nombre. La WWDC 2026 será el 8 de junio. Apple mostrará el proyecto Campos, el nuevo Siri reconstruido con motor Gemini. Pero la pregunta importante no es si funcionará. La pregunta es, ¿qué significa que funcione? Y aquí está la lectura de Emprendedor Geek. Durante 50 años, Apple demostró que controlar cada capa era una ventaja brutal. Y lo era. Chip, sistema operativo, tienda de apps, hardware y servicios, todo conectado. Todo diseñado para que el usuario no sintiera las costuras. Ese fue su poder, convertir complejidad en calma. Pero la inteligencia artificial cambió la ecuación. La IA no es una función más dentro del teléfono, es una nueva capa del sistema operativo. Y esa capa no se gana solo con diseño impecable, se gana con datos, velocidad, modelos, uso masivo y retroalimentación constante. Justo lo que Apple menos tolera, aprender en público. Esa es la contradicción. Apple quiere una IA privada, perfecta y controlada. El mercado está premiando asistentes que aprenden rápido, fallan, corrigen y mejoran cada semana. Apple quiere proteger la experiencia. Sus rivales quieren capturar la intención. La frase es esta: en la era de los agentes, quien controla la respuesta, controla al usuario. Ese es el riesgo. Hoy, cuando le preguntas algo a Siri, Siri puede terminar dependiendo de Google. Mañana, cuando el agente sea la interfaz principal del teléfono, quien construyó ese agente decidirá qué ves, qué compras, qué comparas y qué ignoras. Apple puede seguir vendiendo el dispositivo, pero si Google controla la inteligencia que media la relación diaria, Apple pierde el momento más valioso, cuando el usuario necesita decidir. Por primera vez en 17 años, el ecosistema de Apple depende de tecnología externa para una función crítica de futuro. Puede recuperarse, tiene recursos, talento y una base de usuarios enorme. Pero un año en inteligencia artificial es una eternidad. Y mientras Apple construye Ferret 3 para 2027, también entrena a sus usuarios a recibir respuestas desde una inteligencia que no nació en Cupertino. La decisión de Apple ya no es técnica, es filosófica. Lo que acaba de admitir, sin decirlo así, es que su filosofía no encaja limpia en la era de los agentes. Si este análisis te cambió la forma de ver a Apple, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Esto es Emprendedor Geek.
donde desciframos el movimiento real detrás de Big Tech antes de que el mercado lo normalice. En el próximo episodio vamos a analizar lo que Google hará con esa posición de poder que Apple acaba de ponerle en las manos. Porque cuando tu rival te paga $1,000 millones al año por usar tu cerebro, la pregunta no es si vas a aprovecharlo, es cómo.